¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra. La palabra de Dios llega gracias a la cortesía, a la misericordia. Amasando la Palabra llega gracias a la cortesía, a la misericordia de nuestro Padre nuestro que está en los cielos. Hoy día nos toca Mateo 26:47. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a Mateo 26:36 hasta el 46, donde Jesús ora en el Getsemaní, ¿no? Ora en el Getsemaní, dice su alma va con sus discípulos primeramente, luego que va con sus discípulos, escoge a tres de ellos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Luego de eso, su alma se entristece hasta la muerte y luego que su alma se entristece hasta la muerte, Jesús, ¿no? Jesús va y comienza a orar diciendo, ¿no?, estas palabras: Señor, si es posible, quita de mí este trago amargo, pero que no sea mi voluntad, sino que la tuya. Entonces, dice las escrituras, dice ahí lo que está escrito en Mateo, del 26 más adelante, en el número, si no me equivoco, yendo un poco más adelante, se postró en pie orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, ¿no? Y dice que oró tres veces lo mismo, ¿no? Entonces, y en Mateo 6:7 dice, y no usando vanas repeticiones. Entonces quiere decir que hay repeticiones que son válidas, que no son vanas, que son correctas, repeticiones que son escriturales, bíblicas, que vienen del Espíritu de Dios, y hay repeticiones que sí son vanas, que sin sentido, sin fundamento, ¿no? Nacidas de la carne, ¿no? Entonces, acá podemos ver y entender, ¿no?, que esta repetición que utiliza Jesús en su oración, entonces quiere decir que hay repeticiones que sí son valideras, que sí son aceptables, ¿no? Porque si no, Jesús se estaría contradiciendo, estaría enseñando algo que él no practica. Ahora, luego de eso, Jesús dice que en el número 40, después de encontrarlo roncando, durmiendo una y otra vez, en el número 46, 26, 46 dice: levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega, ¿no? Entonces, ahí termina el número 46 y hoy día comenzamos con el número 47, 26, 47 de Mateo. En Mateo 26, 47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Entonces, ¿quiénes habían mandado a esta gente con espadas y palos? ¿No? ¿Quiénes los habían mandado? Los principales sacerdotes. ¿Y quién más? Los ancianos del pueblo. Entonces se habían puesto de acuerdo la mafia en común, la mafia organizada de esa época, que eran los sumos sacerdotes, el sacerdote, los fariseos, los saduceos, toda una mafia organizada, ¿no? ¿Para qué? Y los ancianos del pueblo, ¿para qué? Para arrestar a Jesús, ¿no? Cuando hacen eso, esta mafia no se ensucia las manos, siempre manda a sus secuaces, siempre manda a sus testigos falsos, siempre utiliza sobornos, como cuando convencieron a los herodianos de ir con los discípulos de ellos, ¿no?, para tentarlo a Jesús con respecto al impuesto. Entonces, esta mafia organizada siempre utilizaba esas tácticas, esas técnicas que hoy en día nos parecen sucias y cochinas, ¿no? Pero en esa época también era una mafia organizada, era una organización criminal, ¿no?,
que se encargaba de desaparecer y de destruir a aquellos que se oponían a su estilo de vida, ¿no? A su estilo de vida, porque ellos cobraban los diezmos, las ofrendas, las primicias, y ellos vivían de eso. Sus lujos, sus vestidos, todos dependía de eso, ¿no? Entonces, ese estilo de vida lo defendían a muerte, literalmente a muerte, ¿no? Ahora, el que le entregaba les había dado la señal diciendo, estamos en el 26:48 de Mateo, el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Ahora, Judas utilizaría un beso en ese momento o así saludaba a su maestro, así saludaba a su rabí. Era costumbre de esa época saludar con un beso, como ahorita nuestros hermanos de Argentina, ¿no? Ellos saludan con un beso. ¿Será así? ¿Será ese estilo? ¿O era algo en la cual había un respeto, un cariño muy profundo entre Jesús y Judas? Acuérdense que Jesús estuvo aproximadamente 3 años con Judas. Judas bautizaba, ¿no? Cuando mandó a bautizar, sus discípulos lo bautizaban. Judas fue entre los 12 discípulos que fueron enviados, ¿no? Para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para ir a aldeas cercanas, ¿no? En el nombre del Padre, en el nombre de Cristo. Entonces, y vino gozoso, contento, que hasta los demonios se le sujetaban, ¿no? Entonces, Judas también estuvo ahí. Señores, Judas estuvo en la resurrección de Lázaro, Judas también estuvo, ¿no? Eh, cuando se multiplicó el pan, Judas recogió los cestos que habían sobrado. Judas vio cómo Jesús caminaba sobre el mar, ¿no? Entonces, y Judas también se sentaba a su diestra de Jesús. Honor que solamente tenía el hijo mayor de los judíos y de un rabí, era alto honor que su discípulo, uno de sus discípulos, se siente a su derecha. Y que meta la comida dentro de su platito, de su comida, le hacía ver el grado de confianza, el grado de cariño, el grado de amistad, el grado de familiaridad que tenía Judas para con Jesús, ¿no? Y aún mayor, que llevara la administración, el dinero de lo que se recaudaba en el ministerio de Jesús. Entonces, ahí podemos ver el grado de relación íntima que había entre Jesús y Judas, como un padre y un hijo. Es por eso que en las escrituras dice el hijo de perdición, no dice el traidor, el hijo de perdición, ¿no? Entonces, sigamos adelante en el número 49, dice. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, ¿no? Y le besó. Era la típica costumbre que ellos se saludaban, porque a Jesús no le sorprendió y Jesús dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano Jesús y le prendieron. Amigo, ¿a qué vienes? No le dijo traidor, ¿a qué vienes? Ah, por fin se te cayó la careta. Jesús sabía quién era él. Como aquel padre que sabe quién es su hijo que está en drogas, que sabe que está en malas juntas, como aquella madre que sabe que su hijo eh, tiene una vida muy desordenada, ¿no? Pero es su hijo. Amigo, ¿a qué vienes? Le dijo. ¿No? No le dijo traidor, no le dijo poco hombre. No, Judas, Jesús, amaba tanto a Judas como si fuera su propio hijo. Por eso en las escrituras dice el hijo de perdición, ¿no? Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Le quitó la oreja, señores. Algunos piensan que ahí nació las orejitas, que es un dulce acá en el Perú.
orejitas fritas, ¿no? Es un dulce, en las panaderías se encuentran orejitas. Le quitó la oreja, se lo arrancó. Yo considero que Pedro no iba a quitar orejas, él no era especialista quitando orejas, sino iba al cuello, ¿no? A quitarle la vida, a la yugular, ¿no? Pero el hombre, es decir, capaz esquivándolo, terminó siendo cercenada su oreja. Inmediatamente después, en el 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. ¿Se acuerdan? Con un solo ángel acaba con cientos de, con todo un ejército. Imagínate 12 legiones de ángeles. Es una cantidad eh, espantosamente abrumadora, ¿no? Es una cantidad sobremanera para la cantidad de hombres que estaban ahí, ¿no? Entonces, pero Jesús sabía, Jesús reconocía, entendía que no era el propósito. Él sabía que podía orar. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, él conocía las escrituras, él sabía lo que tenía que pasar. Él le dijo como 3 veces, se lo dijo a sus discípulos, en Mateo lo podemos ver, como 3 veces le dijo que iba a ser entregado y que iba, al tercer día iba a resucitar y que iba a venir con sus ángeles y todo. Él ya les había dado el spoiler de toda la vida, de toda la película ya le había dado el spoiler ya a Jesús. Entonces podemos ver ahí que de pronto, en aquella hora dijo Jesús a su gente, ¿cómo a la gente le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, ¿no? Entonces eran ladrones, por eso Jesús se lo decía las cosas claras, puntuales, era una manga de delincuentes, ladrones, una mafia organizada. Y nuevamente Jesús le vuelve a decir, en esa época no había la palabra mafia, no había un crimen organizado, ¿no? Pero sí habían los ladrones, Alibaba y sus 40 ladrones, ¿se acuerdan? Porque eran términos de la época. En aquella me dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, ¿no? Entonces Jesús enseñaba en el templo, pero estos políticos corruptos, esta organización criminal, porque tenían al pueblo ahí, ¿no? Temían al pueblo, porque si quedaban mal ante el pueblo, ¿quién les iba a dar el diezmo, las ofrendas, las primicias, el impuesto del templo, ¿no? ¿De quién iban a cobrar, ¿no? Entonces, iba a ser claro, evidente que estaban actuando por envidia y por celo, y ellos lo sabían, ¿no? Siempre evaluando maquiavélicamente cada paso que iban a dar, ¿no? Y como delincuentes, como ladrones, como una mafia organizada, actuaron en medio de la noche. Mas todo esto sucede, no, ahí está, necesario que así suceda. En aquella vez Jesús le dijo a la gente, ¿cómo? Como lo lea. En el 56, más todo esto sucede para que se cumpla las escrituras. A ver, acá dice, perdón, cada día de la semana, sí, perfecto. Templo y no me prendiste. Más todo esto, en el número 56 de Mateo 26:56 dice, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Entonces, eso quiere decir que Jesús dice, no, esto era para que se cumpla todas las profecías de los profetas. Todo de los profetas se tenía que cumplir. Todo lo que los profetas habían dicho sobre el Cristo se tenía que cumplir y se cumplió, ¿no? Y Jesús lo hacía cumplir porque era la palabra de Dios. Era la palabra de nuestro Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Es por eso que esta mafia organizada no quería a Jesús, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo,
nunca les tuvo miedo, los enfrentó, les dijo la verdad en sus caras, le dijo que eran sepulcros blanqueados, por fuera eran hermosos como lápidas, pero por dentro estaban llenos de cadáveres. ¿Por qué? Porque se habían cargado a mucha gente. Había habido muchos que se decían que eran el Cristo. ¿Y cuántos de ellos habrán matado? ¿No? En nombre de la religión organizada, en nombre de la santidad, en nombre de, de, de que Dios no puede ser burlado, ¿no? Entonces, es así como esta tira de delincuentes, de esta mafia, actuaba. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que ver y entender que así actuaban todos esta tira de mafiosos delincuentes. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, pues. ¿Te has caído, hija? ¿Pero estás bien? ¿Estás lastimado? ¿Te has hecho ya? Ahorita voy a ver, ¿ya? A un ratito. Ya, hijita. Ah, saluda al abuelito, hija. Ha venido a visitarnos el abuelito. Ya, hija, ya. Ya, hijita, ya. Entonces, esta mafia organizada, ¿qué hacía, señores? ¿Qué hacía esta mafia organizada? Le cobraban el impuesto del templo a la gente, mandaban motorizados, imagínate, en esa época. A Pedro, ¿se acuerdan que vinieron dos y le dijeron qué? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Con palabras extorsivas. Posiblemente dicen que eran colombianos, eran de nacionalidad judía, pero que habían vivido en Colombia, que habían vivido en Venezuela, posiblemente. Eran capaces del Callao, una mafia organizada, ¿no? Entonces, luego, la viuda pobre, imagínense, la viuda pobre entregando todo su sustento, y Jesús dice, no, va donde las ofrendas, y dice, no, esta mujer está entregando todo, hasta su sustento del día, no está dado más que los demás, porque ella ha entregado ¿de qué? De todo lo que tenía, más los demás que han entregado, de los que les sobra. Los ricos han entregado de lo que les sobra. ¿Por qué? Porque eran mafiosos, eran criminales, eran asesinos, ¿no? Pobre de aquel que no diezmara, no ofrendara, no diera la primicia, ¿no? Quedaban excomulgados de la sociedad. Nadie podía entrar a su casa, se contaminarían, ¿no? Ya no los llamaban, ya no los visitaban, ¿no? Entonces, ¿les suena parecido a la actualidad? Eso hacía la mafia organizada de esa época, ¿no? Con la gente. Es por eso que esta anciana entregó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si no iba a quedar excomulgada la sociedad. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le invitaron a la casa de un publicano? Estaba a la mesa el que le había invitado y otros publicanos más. ¿Por qué? Porque eran considerados pecadores. Y se habían hecho el club de los pecadores publicanos. Entonces, cuando se hicieron el club de los pecadores publicanos, nadie se podía contar, ni sus familiares se podían acercar a ellos, a los publicanos, porque se habían aliado al imperio opresor y habían vendido su conciencia, ¿no? Pero ellos sí, a los herodianos, ¿no? Les hablaban para que les acompañaran. ¿Cuánto le habrán pagado? Acuérdense que pagaron a los soldados, ¿no? Para que no contaran, para que contaran otra historia. ¿Eso quién hace? Las mafias, los políticos corruptos. Cuando Jesucristo había resucitado, a los dos soldados le pagaron, ¿para qué? Para que dieran otra versión. ¿Entienden? Entonces, ¿eso quiénes hacen? ¿Quién actúa de esa manera? ¿Quién tiene ese modus operandi? Los delincuentes, los mafiosos, las organizaciones criminales, ¿no? Los mala salvatrucha, los políticos corruptos, los gota a gota, tantas organizaciones criminales, ¿no? Muchas veces la policía tiene en sus miembros gente, ¿no? Corrupta que actúa así, pagando,
dando favores, ¿no? Y esa es la época donde Jesús vivió. Esa es la época donde se afectó a toda esa corrupción y terminó siendo arrestado por esa corrupción y entregado por un discípulo que también lo amaba a Jesús, por supuesto que sí, pero que había quedado humillado cuando la mujer derramó perfume sobre su cabeza. El Judas había quedado humillado porque él dijo, oye, ¿cómo no? Ese perfume hubieran vendido en 200 denarios y hubieran dado a los pobres. Y todos le aplaudieron, Pedro, Santiago, epa, muy bien, Judas, por eso eres el administrador del grupo. Y Jesús dijo bien claro, dijo, dejen de molestar a la mujer. Fue el primer defensor de las mujeres en una época, hace 2000 años, en la que las mujeres eran consideradas como un bien inmueble. Ya no te servía, estaba quiñada, y estaba así, la daban carta de divorcio y se divorciaban y listo. Nadie reclamaba. Entonces, así es la historia negra, y parte de esa historia negra están los discípulos, también eran parte de todo eso. Por eso Jesús los tuvo que rescatar de esa manera de pensar y 3 años no bastaron. Si no viniera el Espíritu Santo, nada se hubiera podido hacer. Nada, absolutamente nada. Muchas gracias, señores. Hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente, es como amasar. Y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo, porque es el único intérprete de la ley. Juan 14. Jesucristo dijo que iba a venir el Espíritu Santo y nos iba a dar a entender las cosas que habían de venir. Él nos da el entendimiento, Él nos llena por senda de justicia por amor a su nombre. Él nos hace entender y comprender las escrituras. Muchas gracias, tengan todos muy buenos días. Pueden encontrar los videos anteriores en mis redes sociales, en YouTube, en Facebook, como Javier Ricardo Finaflor Martínez. Hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta pronto.